Bueno, hoy vamos a ver Romanos 13, todo el capítulo 13. Está fácil, realmente vamos a ver que no hay ni tanto que comparar, porque desde que empezamos la segunda parte del capítulo 12, hablamos de cómo es la vida ya cristiana, y les decía que cómo Pablo pasa rápidamente por estos puntos que a lo mejor en otras cartas se le da más tiempo, pero aquí Pablo dedica muchísimo tiempo, más de la mitad, o sea, 3/4 partes de la carta para hablar de doctrina, pero ya lo último como que lo pasa rápido en cuanto a lo que es la vida práctica cristiana, no porque no sea importante, sí es muy importante la vida práctica cristiana, pero la cuestión es que una vez que tú tienes una sana doctrina, una vez que tú estás bien fundamentado en la sana doctrina, vas a poder vivir una vida cristiana real. Entonces, como que noto yo en la carta de Pablo a los romanos que él le dio esta importancia a que tuvieran buenos cimientos, y como resultado la vida cristiana va a venir. Entonces, con todo lo que hemos visto, sabemos que vivir en Cristo pues es absolutamente dependiendo de Dios. Ya vimos que la condición humana, todos somos pecadores, no hay nadie bueno. También vimos que no por que somos pecadores vivimos todavía en pecado, ¿no? O sea, tenemos una ley mucho más poderosa operando en nosotros, que es la ley del Espíritu Santo. Y precisamente esa ley, que es mucho más poderosa, es la que nos va a ayudar a vivir y a hacer estos puntos prácticos. Y es la que nos va a decir, pues ya no tenés por qué explicarme tanto el por qué tengo que vivir así, porque ya nos dio muchas bases doctrinales, ¿no? Entonces, bueno, por esto es que el capítulo 13 lo van a notar que es sencillo, ¿no? Con todo lo que nos dijo Pablo. Vamos a leerlo entonces. Todo el 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Entonces, pasó por muchos temas muy rápido, ¿no? Entonces vamos a irlos abordando. También de la misma manera que lo hizo Pablo, rápidamente los vamos a ir abordando, ¿no? Ok, entonces, seguimos. La primera palabra que vamos a ver es sométase. El diccionario Teyer lo traduce como un término militar griego que significa organizar divisiones de tropas de forma militar bajo el mando de un líder. En el uso no militar era una actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidades y llevar una carga. Entonces,
prácticamente someterse es obedecer, pero recuerden que todo tiene la misma palabra, poner límite, ¿eh? O sea, me someto a mis autoridades. También hemos hablado de cómo se somete una mujer a un hombre, y no, nunca la palabra de Dios nos va a llamar a someternos a pecado. Ajá. No porque mi esposo me esté diciendo que tengo que pecar en algo, y yo, porque digo que la Biblia dice que me someta a mi marido, voy a pecar. O sea, eso no es bíblico. Eso ya es religioso y hasta sectario, ¿no? Entonces, la palabra de Dios pone los propios límites, ¿no? Acuérdense el otro ejemplo, cuando Pedro le dicen que deje de predicar, y Pedro dice, no, me es más conveniente obedecer a Dios que a los hombres. Entonces Pedro no se sometió a las autoridades en ese ejemplo. Pero aquí vamos a ver en qué ejemplo sí nos dice la palabra de Dios que sí nos sometamos a las autoridades, ¿no? Entonces dice, sométase toda persona a las autoridades. Toda persona. Eso quiere decir que nosotras y cualquier persona, hasta el mismo presidente, debe de tener sumisión. Esa es una actitud que debe tener toda persona. Obviamente no lo hacen porque no son hijos de Dios. Entonces esta instrucción es para los hijos de Dios. No importa en qué papel te encuentres, de todas maneras nos tenemos que someter. ¿A qué se refiere? Todos tenemos a alguien arriba de nosotros hablando en autoridad. Ya dijimos en cuanto a los dones espirituales, ya nos explicó, por eso Pablo lo puso antes, de que todos éramos por igual y que era una locura pensar que unos éramos más que otros. Entonces esto es una locura. Pero en cuanto a autoridad, sí puso un orden Dios. Y sí hay gente que tiene la capacidad y la autoridad de parte de Dios de dirigir algo, dirigir la familia, dirigir la iglesia, dirigir un trabajo, y ante eso nos tenemos que someter. Y aquí autoridades sí se está refiriendo a lo que son los policías, los gobernantes, los diputados, el presidente. O sea, no solo se está refiriendo a, digamos, la autoridad en la iglesia. Me someto a los líderes de la iglesia y me someto al pastor, pues ellos son cristianos, entonces no me van a pedir hacer cosas malas. Sino que Pablo lo está diciendo, sométanse, y piensen cuál era la autoridad de Roma. ¿Quiénes eran la autoridad de Roma? Era el César, la autoridad de Roma, unos tipos bien locos. Sí. Y Pablo le dijo a los romanos, a los cristianos romanos, sométanse a las autoridades. Y lo vamos a ver más adelante que sí se refiere a las autoridades políticas. Ajá. Entonces dice la Nueva Biblia Vida, todos deben obedecer a las autoridades del gobierno, porque Dios es quien les ha otorgado el poder. No hay ningún gobierno que Dios no haya establecido. Entonces, Dios puso ahorita a la presidenta, sí, Dios la puso, ¿no? Dios puso al anterior, también. Dios puso al PRI, que todo el mundo odiaba, también. Dios puso a esos que, y ahorita la cuarta transformación, también. Con este pueblo. Claro, entonces al final de cuentas Dios pone las autoridades. Se está cumpliendo su palabra, sí, la maldad aumentará. Y se está cumpliendo su palabra. Y claro que la maldad aumenta desde las cabezas de gobierno, desde ahí aumenta. Y en Pedro dice, ¿no?, que el pueblo tiene un gobernante primero. Claro, ajá. Entonces al final de cuentas, pues ahorita tú ves mucha gente bien feliz por nuestra presidenta, pero bueno, ¿no? Pero bueno. Bueno, entonces la Biblia, la palabra hispanoamericana, todos deben acatar la autoridad que preside, acatar la autoridad. Bueno, me voy a esperar un poquito porque voy a hablar un poquito de a qué forma nos debemos de acatar, o sea, acatarnos a las reglas, ¿no? Dice, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Y por último, la traducción lenguaje actual, solo Dios puede darle autoridad a una persona y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Aquí vamos a ver oponerse. Oponerse, si se dieron cuenta, me voy a regresar un poquito. Vean el griego de oponerse, antitazomai, y vean el griego de someterse, jupotazo. Entonces está usando una misma raíz en tazo. Ajá. Hipo, ya sabemos que es bajo. Ajá. Estar debajo de la autoridad, y aquí tenemos otra
Antitazo, tazo, está otra vez tazomai, que está diciendo, una está bajo la autoridad y la otra está en contra de la autoridad. Entonces, ¿qué lugar ocupas? ¿Estás debajo de la autoridad o estás en contra de la autoridad? Esto, no puedes estar en ambos lugares. ¿Estás oponiéndote, estás haciendo resistencia o estás sometiéndote? Y aparte que estás abajo, pero abajo voluntariamente. O sea, como la mujer se sujeta a su marido voluntariamente. Ajá, no la somete el marido. O sea, el mandamiento es que la mujer se sujete a su marido, no que el marido sujete a la mujer. O sea, es diferente. Porque los hombres sienten que tienen que sujetar a la mujer y Dios no ordenó eso. La mujer voluntariamente es la que se somete a su marido, ¿no? Y ya vamos, el que yo me someta a mi esposo es amor, pero que mi esposo me someta, eso es violencia. Es diferente. Entonces, bueno, pero también puedo ser una esposa rebelde y en vez de estar bajo la autoridad de mi marido, puedo estar oponiéndome a la autoridad de mi marido. O bueno, aquí estoy hablando en cuanto a matrimonio, pero también en cuanto a la policía, por ejemplo, puedo estar en contra de lo que me diga el policía, pásese por acá y yo porque me voy a pasar por allá. ¿Tú quién eres para decirme por dónde me tengo que pasar, no? Nueva Biblia Vida. Así que los que se niegan a obedecer a las autoridades se rebelan contra lo que Dios ha ordenado y recibirán castigo. Pero fíjense, ¿es pecado rebelarnos a las autoridades? Sí. Sí, según lo que estamos leyendo, sí. No podemos decir que somos bien cristianas y al mismo tiempo ser rebeldes a las autoridades. Ahora que, como les vuelvo a decir, hay sus casos. Sabemos que vendrá un tiempo donde nos prohibirán hablar de Jesús y donde nos prohibirán predicar su palabra. ¿Podemos rebelarnos a eso? Sí, claro que podemos rebelarnos a eso. Sí, porque eso es contra lo que eso es otra cosa. Sí. Ahora, nueva traducción viviente. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Esto no lo deja al aire, sino que lo va a explicar en qué casos no te puedes rebelar. Traducción lenguaje actual. Quien no obedece a las gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena y quien se oponga será castigado. Ahora esto es importante. El castigo, ¿qué castigo se refiere? ¿Se refiere a que te vas a ir al infierno? ¿O a qué castigo se refiere? Es pecado. Al de la ley humana. El pecado es muerte. No, se refiere al castigo de la ley humana. Te opones a lo mismo que está pasando ahorita allá en Estados Unidos, les vuelvo a repetir. Están haciendo sus manifestaciones. Allá no es como aquí, que se manifiestan, pintan, rompen, destruyen y luego nadie les hace nada. No, allá con tantito que le saquen la lengua al policía, ya con eso les dan sus catorrazos. Sí. Ya con eso. Muertos, ya. Y eso que ha sido cosas, yo veo las manifestaciones, las que he alcanzado a ver, o sea, son cosas, una señora le aventó agua a un policía, y no, le fue en feria a la pobre señora. Aquí estoy viendo todo lo que les hacen, y no les pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el castigo que están recibiendo por rebelarse a la autoridad? El castigo de la ley, a ese castigo se refiere. En contexto, no se está refiriendo al infierno. Se no está diciendo te vas a ir al infierno por no obedecer, porque acuérdate que ya le está hablando a hijos, ¿no? Entonces, si no quieres tener problemas con las autoridades, sométete. Ajá. Pero también recuerda que ellos mismos pues tenían que seguir predicando el evangelio. ¿Ajá? Dice el 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Ya ven cómo se refiere al castigo de la ley? No al divino. Dice, okay, sí. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿De quién? De la autoridad. La autoridad va a decir, pues es un buen ciudadano. Es lo más que te van a decir, ¿no? No hay que perseguir delito en esta persona porque es un buen ciudadano, porque obedece la ley, ¿no? Recuerda que aún Pablo vivía en un tiempo corrupto, ¿no? O sea, aún las autoridades eran corruptas. No podemos decir, no, pero aquí nuestras autoridades en México son horribles y sí, bueno, lo sabemos, estamos conscientes de eso, pero eso no nos da permiso para no cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas. A eso se refiere. Aquí no hay palabras. Vamos a la Nueva Biblia Vida. Dice, las autoridades no están para darle miedo a la gente que hace el bien, sino a los maleantes. Así que si no deseas temerlas, pórtate bien y las autoridades hablarán bien de ti, ¿no? Y vamos al 4. Dice, porque es servidor de Dios.
aquí está medio raro, ¿no? Como una autoridad corrupta puede ser un servidor de Dios. Pero hay que hablarlo en contexto. Ajá. ¿Se acuerdan que hay un rey corrupto? Bueno, no corrupto, sino un rey pagano, que Dios lo llama siervo. ¿Sí se acuerdan? Nabucco. No, Nabucodonosor. A Ciro. Ciro. A Ciro. El rey Ciro decía, mi siervo. En tiempos de Daniel. Ajá. En tiempos de Daniel. En tiempos Porque después de Darío fue de... Sí, fue en tiempos ¿Sí, de fue tiempos de Daniel? Ajá, de Babilonia. Sí, era todavía Daniel estaba ahí. Todavía. Fue en tiempos de Esdras, Nehemías. De Nehemías, cuando Nehemías. sí, cierto. Ajá. Cuando manda a reconstruir. Ajá, sí, no Jerusalén. fue Ciro. ¿No fue Daniel? No, No, Daniel fue en tiempos de que fue Nabucodonosor, Belsasar su hijo y de- Darío. Y Darío Darío. todavía. ¿Y Pero ya? creo que después de Darío vino Ciro. Sí. Pero entonces ya fue Nehemías y Esdras. Ajá. ok. Ajá. Entonces, Sí, ya no estaba él. pero a él lo llama siervo, cuando él no era o sea, no Ni era cristiano, temeroso no. de Dios, No. él era un rey pagano. Y aquí está diciendo que las autoridades son servidores de Dios. Sí. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Pablo, siervo de Jesucristo? Esa palabra siervo de Jesucristo significa esclavo, ¿no? Esclavo, por voluntariamente o involuntariamente. Aquí no es la misma palabra, aquí solamente es como instrumento. Ok. O sea, porque Él es instrumento de Dios para tu bien. Las autoridades son instrumento de Dios. Aún las cosas malas que te pudieran pasar por la autoridad, Dios las está permitiendo. Las leyes, ahorita, ¿cómo se está dando todo? Muy mal. ¿Acaso, bueno, nos dice que el príncipe de la potestad del aire es Satanás? ¿Y eso qué significa? Que él está inspirando y soplando ese aire malévolo sobre la gente, sobre las autoridades. Por eso tenemos leyes tan aberrantes, ¿no? Pero eso quiere decir que en algún momento Dios perdió el control. No, Dios tiene el control y esto es parte de su plan. Esto es parte de los tiempos ya determinados. Y entonces, ¿qué está haciendo el mismo diablo? El mismo diablo está siendo instrumento del plan de Dios, porque viene la redención, ¿no? Viene el juicio. Entonces todo esto, hasta el mismo diablo está siendo utilizado para que se cumplan los propósitos de Dios. Entonces los gobernantes y sus leyes locas están siendo instrumentos de Dios. Entonces Dios también utiliza a las autoridades para diferentes propósitos. Incluso pensémoslo en el sentido de hay un maleante y lo atrapa a las autoridades. ¿Quién permitió que lo atraparan? Dios. Y Dios utilizó esas autoridades para atrapar a ese maleante y fuera a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido, las autoridades son servidoras de Dios. Pero no en el sentido como lo dijo Pablo, yo soy siervo, eso es otra cosa. Ajá. O sea, porque él se sometía voluntariamente a Dios. Y eso lo hace la iglesia. Habla como instrumento. Como un instrumento no voluntario, ¿no? O sea, ellos ni cuenta se dan que están sirviendo a Dios. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí está diciendo, o sea, mataste a alguien, ten miedo, porque va a venir la ley sobre ti. Robaste, hiciste fraude, o sea, ten miedo porque estás haciendo las cosas mal y entonces va a venir la ley sobre ti, ¿no? Y entonces dice, Dios habla hoy, porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. La Nueva Biblia Vida dice, Dios ha puesto al servicio de Él a las autoridades para tu beneficio, o sea, ¿sí nos benefician? Sí. Fíjate, a veces es difícil verlo, pero sí es para nuestro beneficio. Pero si estás haciendo algo malo, claro que tienes que temerlas, porque para esto tienen armas para castigarte. Por eso las ha puesto Dios para actuar con justicia y castigar a los malhechores. Bueno, entendemos que también son corruptos, ¿no? Entendemos que también, se supone, pero aquí no es que Dios ignore que están haciendo las cosas mal, sino que Dios está dándonos una instrucción. No es tu asunto lo que pasa con las autoridades. Si son corruptas, acuérdate que el Señor dijo en el capítulo anterior, mía es la venganza. Sí. No te toca a ti vengarte, me toca a mí dar a cada quien lo que le toca. Entonces, no es que andemos ahí haciendo justicia y rebelándonos contra las autoridades porque ellos no saben lo que hacen, no.
Eso le toca a Dios y no a nosotros, ¿no? Entonces vamos al 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Entonces aquí, ¿por qué nosotros como cristianos nos sometemos a las autoridades? También es por cuestiones de que no te acuse tu propia conciencia, de que estés haciendo las cosas malas. Ajá, prácticamente es eso, o sea, por cuestiones de conciencia. Si a ti no te da castigo o sea, si haces un fraude y nadie se entera, que te acusa, te acusa la conciencia. Aunque nadie lo sepa, pero yo sí lo sé. Ajá, exactamente, a eso se refiere. No solamente a que no te castigue, porque entonces ahí tú dirías, no, pero yo soy más abusado que las autoridades Y nadie sabe, ¿no? O sea, como el crimen perfecto, ¿no? No, Pero no. pero hay algo que te va a seguir acusando, que es tu propia conciencia. Entonces, porque por causas de... Dios conciencia. Esto incluso es un buen consejo hasta para los no cristianos, o sea, no lo hagas, no cometas ese delito, porque aunque no seas cachado, tu conciencia te va a perseguir en todas partes, Sí. ¿no? Aunque no tengas a Cristo. Sí. Y cuanto más, cuando tenemos el Espíritu Santo, pues cuanto más entristecemos el Espíritu Santo y estamos atentando contra la comunión que tenemos con Dios, ¿no? Entonces, por cuestiones de conciencia, no lo hagas. O sea que nosotros debemos de tener una razón más fuerte que solamente el tenerle miedo. Es como el niño. El niño cuando él comienza, prácticamente muchas cosas no las hace por miedo. O sea, no agarres ahí porque te quemas. No pases ahí porque te caes. Y el niño solamente entiende esa parte. Ahí me quemo, ahí me caigo. Pero ¿qué pasa cuando el niño va creciendo? Ya no le da miedo caerse, ya no le da miedo quemarse, y entonces dice, ahora ya lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa cuando ese niño ha entendido, o ese joven ya entendió que no le conviene, o entendió que para qué andar haciendo locuras? Entonces ya no hace las cosas no porque tenga miedo del castigo de su papá o de su mamá, ya está grande, sino por causa de su propia conciencia y de sí mismo. Ya son decisiones personales. Por eso es que dice, no lo hagas por miedo. Acuérdate que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces nosotros no estamos obedeciendo a las autoridades porque le tenemos miedo a las autoridades. No, sino con convicción y por amor, ¿no? Y vamos a ver que aquí mismo lo va a decir que es por amor. Nueva traducción viviente. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar tu castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Y la traducción lenguaje actual. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. O sea, aquí el punto es, ¿todo lo que dicen las autoridades es lo correcto? No. Sino que está diciendo, ¿por qué no? La autoridad te dice que no debes robar. Ok, no robo. ¿Por qué no robo? Porque eso es lo correcto. Sí. No tanto porque me lo diga mi autoridad, sino porque eso es lo correcto. Entonces, no solo se trata de... Porque imagínate, antes, la gente no se casaba hombre con hombre ni mujer con mujer. ¿Por qué? Porque la autoridad decía que estaba prohibido. Ahora que la autoridad ya dio permiso, pues nosotros seguimos sin hacer eso, porque sabemos que no es lo correcto. Lo correcto es hombre y mujer. Y tampoco uno tras otro, tras otro, tras otro. No, o sea, entendemos un esposo, en su caso una esposa, ¿no? Pero ¿por qué decimos ahora ya no existe el adulterio para la ley? O sea, ya tú puedes tener muchas parejas y ya no das a la cárcel por adúltero. Antes sí. Antes si era hombre con hombre también era un delito. Ahora la concubina tiene derechos de seguro, Como la esposa. de prestación, todo. Como la esposa, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a hacer porque ya la autoridad ya dio permiso. No, porque no es lo correcto. Entonces nosotros no lo hacemos porque sabemos que no es lo correcto, ¿no? O obedecemos en lo que sabemos que la autoridad dice y es correcto, ¿no? Dice el 6, por esto paguen también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Aquí miren, me voy directo a las versiones y se entiende mejor. También por esta razón ustedes paguen impuestos, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. La nueva traducción viviente dice, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Entonces, ¿por qué pagamos impuestos? Pues para pagarles el sueldazo que se ganan, pero les tenemos que pagar No solo. se gana. Gracias. Y eso no es de ahorita.
Es de siempre. O sea, ustedes ven la historia de los gobernantes y lujos extravagantes. Entonces no nos quejemos ahorita que digamos, ay, pero ¿para qué pagar mis impuestos si viven como reyes, tienen sueldazos y aparte roban todavía más? No importa. Al final de cuentas, como decimos, ok, este es tu sueldo. Dios sabrá si tu sueldo es el correcto o es abusivo. Pero ahí está. Yo te doy lo que me toca darte, ¿no? Entonces, vamos a el 7. Y ya ven cómo se refiere a que no nos opongamos en las cosas prácticas. No se refiere a las cosas espirituales. Lo que está hablando son cosas prácticas. O sea, págales. Cosas del diario. Sí, no te niegues a pagarles, págales, ¿no? Y aquí dice, bueno, ¿qué tenemos? Dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Vámonos una por una. Tributo. ¿Qué es tributo? Parece que tributo e impuesto son lo mismo. Aquí a lo mejor Katy le va a entender un poco más. Yo le eché un poquito la estudiada y como que sí le entendí. Dice, el impuesto viene del griego foros, que quiere decir carga, como llevada, es decir, figuradamente impuesto. Ese es tributo, ¿no? Dice, propiamente un avalúo individual de personas o propiedad. El Teller dice especialmente, ahí me perdonan los que revuelvo las letras, el impuesto anual aplicado a casas, tierras y personas. Y el diccionario secular, porque dije, sigo sin entender nada. Entonces dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un tributo y un impuesto? El diccionario secular dice que un tributo dice que financian los servicios generales y no tienen una contraprestación directa. O sea, tú tienes que pagar tu impuesto aunque no recibas nada a cambio. Eso fue lo que entendí. Eso es un tributo, ¿no? Porque estás como tributando. Acuérdate que la palabra de Dios dice tributar a Jehová, ¿no? Entonces dale lo que le toca, no porque te va a regresar algo a cambio. Sí, o sea, se lo das porque le toca, porque por derecho le toca. Ajá. Digamos que, como está diciendo, es su tributo, es su salario, le toca. Ajá. Entonces, bueno, en cuanto a Jehová, pues sabemos que él le toca todo, de él es toda la gloria. Pero en cuanto al gobernante, a él le toca recibir su sueldo porque su trabajo es gobernar. Entonces no te va a dar nada a cambio. Entonces cuando a veces decimos, bueno, pero de mis impuestos lo pago, sí, pero hay impuestos que van directamente a su sueldo, a su bolsillo, y no tiene por qué regresarte nada, porque ese es su salario. Ajá. Y entonces dice impuesto, aquí hay otra cosa. El impuesto es del griego telos, que dice propiamente el punto al que se apunta como límite, es decir, la conclusión de un acto, un estado, específicamente un impuesto o tasa como pagado, un arancel. Tampoco entendí nada. Entonces el diccionario Teller dice que es un peaje, como una aduana, es decir, impuesto indirecto sobre los bienes. Y otra vez me fui al diccionario secular, dije, bueno, ¿qué es un impuesto? Y el diccionario dice que es una contribución que se aplica a quienes se benefician de obras públicas concretas. Entonces es aquí donde nosotros ya pagamos y sí estamos recibiendo algo a cambio, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pago la luz, es un impuesto. Bueno, aquí es un servicio más bien. Pero cuando nos cobran que cada añito que tu predio, que tu agua, estoy teniendo algo a cambio, estoy teniendo un beneficio a cambio, pero estoy pagando mi impuesto. Ajá. Y aparte, sobre todo, un beneficio. Pues sí. Comillas. Es como mi hijo que ahora que se fue se llevó también por pasar cosas. Ajá, se llevó una herramienta y la documentó, que es que 900 pesos. Les digo, ay. No, sí, para poder pasar. En este caso no es impuesto ni nada porque quien le cobró fue la aerolínea. La aerolínea. Ok. Pero también está la aduana, donde también tienes que registrar y pasarlo por aduana. Y en esta ley hay contribuciones y hay impuestos. Lo general son las contribuciones. Y los impuestos son así como que algo más especial. Y como les platico, o sea, cuando tú te sitúas en el supuesto que dice la ley, entonces es cuando se causa el impuesto. Ay, háblame en español. O sea, si tú no compras una casa, no tienes Ajá, exacto, que pagar ningún impuesto por haber comprado la casa o haberla vendido. ¿Esa es una contribución?
Sí, o sea, es contribución o es impuesto, sí. Ajá. Este, Yo también lo entendía, por ejemplo, cuando Es- tenemos y se- que pagar o el cambio de placas. sí. Y que tenemos que pagar la tenencia y todo Sí. eso. Entonces yo decía, pues son como Porque tal, son porque cosas ahí que incluso tienen entras a la gravamen. página del contribuyente, ¿no? Ajá, Entonces tienen un ya, gravamen. ajá, Entonces, es una contribución. ese es el asunto, o sea, cuando tú haces una actividad, el ICR es un impuesto que grava con V todo lo que tú ganas. Y tú le tienes que, porque por constitución, la constitución ordena que todos los mexicanos tenemos que contribuir para el gasto del gobierno, Ajá, que son todo lo que se supone que tiene que hacer el gobierno, lo de salud, la educación y todo lo demás, ¿no? ajá, Ajá. Entonces, una de las cosas que no como ciudadano tiene que pagar, pues es el impuesto por lo que tú ganas con tu trabajo, lo que a ti te ingresa, pues. ajá, Y al situarte en ese supuesto de la ley, entonces pues te toca pagar. claro. Ujú. Entonces, bueno, ya quedó un poquito más claro, ¿no? Con lo que nos explicó también Katy, ¿no? Pero entonces aquí, sí. Entonces aquí es que no se vale que tú digas, ¿por qué voy a pagar ese impuesto? O porque voy a dar mis contribuciones. Yo no tengo por qué pagar la tenencia, no Porque tengo tienes por qué ingresos. pagar el agua, ni hay agua, ¿no? Entonces dicen, Exacto. aparte ni hay agua. Sí, pero como cristianos no podemos estar en esa actitud rebelde, porque o nos sujetamos a las autoridades o nos oponemos a las autoridades. Si ves un cristiano oponiéndose a pagar sus impuestos, aquí como que hay rebeldía en su corazón, porque no es tanto que obedezcas a las autoridades, estás obedeciendo un mandamiento de Dios. Entonces, aquí no es normal que un cristiano se esté rebelando, porque no es la característica de un cristiano. Un cristiano es sumiso, es humilde. Entonces, cuando alguien está rebelándose, pues está hablando más de una persona altiva, soberbia, orgullosa, y no una característica de un cristiano. Es que ya ahorita en la sociedad y más como mexicano es lo más normal. Ujú. O sea, ser partícipe de esta forma de Rebeldía. vida. Ajá, rebeldía. De esa rebeldía. Que viven como mexicano, porque ella es No normal, es ¿no? normal, es común. Ajá, Ajá. bueno, sí, es común. Ajá, ¿no? El exactamente. que ya todos sean partícipes, ¿no? Sí, y ya cualquier cosa y no sé, cualquier cosa cerramos la calle, cualquier cosa Y tan lo normalizamos Ajá. que ni siquiera nos damos cuenta de que está mal, ¿no? Que viene que el Día de la Mujer y está ahí todo el mundo haciendo sus destrozos, ¿no? Hoy en este mes que estamos en el mes gay, bueno, así lo llaman, ¿no? Porque así sea, yo no le veo lo gay al mes, no, pero también, En la palabra Dios también viene. Es femenina, No sé si me- Dice dice que cómo es, por ejemplo, cuando se divorcia, ¿no? Dice que llegues a un acuerdo o a cualquier cosa de juzgar, ¿no? Que te pongas de acuerdo porque, ¿cómo te vas a poner cómo la autoridad humana te va a aconsejar? Mejor que te aconseje. ¿Dónde dice ese? bueno, pero ahí sí es un caso diferente. Ahí está hablando en cuanto a hermanos, que entre hermanos se estaban llevando a una autoridad mundana. Pero eso no quiere decir que tú como cristiano no uses las autoridades. No quiere decir eso. O sea, si tú tienes algún conflicto donde requieras un abogado o algo, lo puedes usar, o sea, sí lo puedes usar, porque Dios no te está prohibiendo usar las autoridades. Más bien que dice que como cristianos, ¿cómo es posible que entre hermanos se lleven a juicio? Eso entre no, hermanos. pero entre hermanos. No, Pero ¿sabes cuál O es? sea, se refiere a que tú, supongamos que yo tengo un conflicto con Kenny, con una situación de un préstamo, le hice un préstamo. Y vas y la demandas. Y entonces ni siquiera puedo hablar con ella vamos a la misma iglesia y ni siquiera puedo hablar con el pastor entre los otros tres para ver qué arreglamos, sino que literalmente yo voy y la demando. A esa es una cosa, pero no es lo mismo a que yo tenga una situación, un problema con una violación en la iglesia con un integrante y que no pueda yo ir a demandar lo Si que puedes, si debes ir a hacer denuncia. Ajá, porque en el caso que Pablo está hablando, habla de que se estaban pues haciendo fraude, ¿no? Entonces aún decía Pablo, no puedes recibir la ofensa, que decía, incluso te decía, pase por alto la ofensa. Ajá. En cuanto a bienes, obviamente, ¿no? Pero también debemos ser sabias en que hay casos que sí los tienes que llevar a las autoridades. Claro. Entonces eso no te está, como cristianos no tenemos prohibido ir a las autoridades, no, eso sería un extremo.
sería un extremo el que digas, no, pues yo aguanto de todo y no voy a la autoridad. No, es un extremo. Entonces, bueno, dice que al que respeto, respeto. 100 pesos. ¿Y qué es respeto? Respeto viene del griego phobos. ¿Se acuerdan que esta palabra, phobos, que significa temor, miedo? Pero el Teller nos lo explica mejor. Dice, reverencia. Ay, perdónenme las faltas de ortografía. Es porque mi computador escribe lo que quiera. Reverencia. Esa sí está rebelde. Ese es es como lo que se le tiene que tener al marido. Al marido no se le da tributo ni se le da impuesto, al marido se le da respeto. Se le respeta. Alarma y susto. Está raro, ¿no? Pero acuérdense que existe lo que es la hermenéutica. ¿Qué dice la hermenéutica? Que el significado de la palabra depende del contexto. Ajá, entonces a veces va a usarse alarma y a veces va a usarse reverencia. Tenemos que tener o susto, dependiendo del contexto. Ajá. Aquí no puede ser que al que susto, pues no. Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Al que reverencia, reverencia. Al que bueno, acuérdense que están hablando de un tiempo donde incluso todavía estaban para los judíos los sacerdotes. Sí. Y esos eran considerados príncipes del pueblo. Sí. ¿Se acuerdan del mismo Pablo cuando le habla así bien rudo al príncipe? Sí. Y le dicen, ¿cómo te atreves? Y él se disculpa, ay, no. Yo no sabía que tú no eras. sabía que tú eras. ¿Qué le estaba haciendo? Lo estaba reverenciando. Ah, no, yo, mis respetos. Yo pero no me opongo a tu autoridad, ¿no? O sea, pero es para que, esto se opone a actitudes insolentes. Hoy tenemos una generación insolente, no respeta a nadie. Y dice la palabra es que nosotros tenemos que ser respetuosos. Ahora el hijo le habla horrible al padre, los alumnos le hablan horrible a los maestros, la gente, a los policías, ¿cómo los tratan? Y no los tratan con respeto. Son personas iguales que nosotros, sí, a lo mejor más chaparritos, más grandes, más gordos, como sea, pero al tener el uniforme, son autoridad. Y entonces yo le tengo que hablar con respeto, señor policía, señora policía, y con respeto, porque ellos son la autoridad. Si son corruptos, no son corruptos, ese es su problema. Sí. Pero a mí me toca ser respetuosa, no irreverente hacia ellos, ¿no? Me recuerda a la autoridad del padre, ¿no? Un papá para con nosotros. Ah, sí. Y dice, y al que honra, aunque aquí va más bien con los padres. Recuerda, el respeto fue al marido, el respeto fue a las autoridades, ¿no? La reverencia que tenga que tener alguien que esté en eminencia. Pero aquí en honra prácticamente tiene que ver con los padres. Ajá. Fíjense cómo se fue a todas las autoridades, desde esposo, papás, gobierno, todas las autoridades. Nosotros tenemos que ser sumisos a todas esas autoridades. Ajá. Honra esa ya la sabemos, es estimar a una persona valiosa. Entonces, los hijos piensan que los papás no valen nada, que como ya están ruquitos ya no sirven para nada. Eso es una falta de honra, una falta de respeto. Debemos honrar a nuestros padres, no considerarlos poca cosa, sino los consideramos mucha cosa a nuestros padres. Ajá. Entonces, al que honra. Debemos honrar a nuestras autoridades. Vámonos a las versiones. ¿Puedo pasar? Sí. Dice, den a cada uno lo que le corresponda. Lo mismo si se trata de impuestos que de contribuciones, de respeto que de honores. Ajá, lo redujo. Así que páguenle a cada uno lo que deban pagarle, ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Ajá. Entonces, vámonos al 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se acuerdan que les dije? Nosotros no hacemos las cosas por miedo, nosotros hacemos las cosas por amor. Ajá, entonces al final de cuentas, el amor echa fuera el temor. Entonces cuando ¿tú por qué obedeces a tus padres, no? ¿Tú por qué obedeces a tus padres? Ay, porque mi papá es bien tremendo y me pega bien duro. Estás mal. Porque lo amo, ¿no? Tu padre, ¿tú por qué obedeces al policía? Pues también debe ser porque lo amo. Ajá, porque lo amo, sí. Porque como el amor al prójimo, ¿no? O sea, porque es mi prójimo y lo amo y él merece respeto, ¿no? Bueno, más que merece, él requiere respeto. Y no debo de deberle el respeto, ¿no? Sino que debo de pagarle el respeto que él tiene, ¿no? Aquí dice, no le deban nada a nadie. Vamos a ver qué es deber. Es en el versículo 9, ¿verdad? Estamos en el 8.
no le deban. Y fíjense que es deber dinero, pero también dice que figuradamente estar bajo obligación, moralmente fallar en el deber. O sea, no debemos deberle nada a nadie. Pero fíjate que dice que ni siquiera, o que estamos en deuda de algo. No debemos estar en deuda de nada. Y prácticamente, aunque sí habla de dinero, sí habla aquí de dinero, pero en realidad, si se fijan, ese no es el tema. O sea, como tal, el versículo no está diciendo no le debas nada a nadie, y aquí es de que paga todas tus deudas, que sí debemos de pagarlas, ¿no? Pero no se refiere a eso, si se fijan, porque veníamos hablando de respeto, veníamos hablando de honor, veníamos hablando de tributo. Está diciendo que no le debas, o sea, que no le faltes a nadie el respeto. No puedes decir, yo no le debo nada al banco, yo pago todos mis impuestos, pero tratas horrible a tus padres. Entonces, de todas maneras estás en deuda, porque debes de dar eso. O también incluso dice, aquí, me voy a rezar, sino el amor unos a otros, o el amarnos unos a otros. Entonces, si tú no amas a nadie, también estás en deuda. Si tú no le das el amor que debes de amar a la otra persona, también estás en deuda. Entonces, es fácil, digámoslo, no en crisis, pero es fácil no deber dinero, ¿no? Pues pago, pero no es fácil no deber amor. Ese es el que está enfatizando. O sea, no debas nada a nadie. La única deuda que tienes pendiente, pero que sí tienes que pagar, es el amor. ¿Y eso por qué? Porque nunca terminas de pagarla, ¿no? Porque todo el tiempo debes amar, todo el tiempo, ¿no? Dice Dios habla hoy. Dice, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda del amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Y luego, vámonos al 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Todos los mandamientos, acuérdense que se dividen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Con todas tus fuerzas también dice. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, del mandamiento 1, 2, 3 y 4, amarás a Dios, ¿sí? ¿Y se acuerdan cuáles son? ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios. No, ese es el resumen. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego, No me lo sé, no. esos ya los vimos. ¿No robarás? No. Esos ya son los otros. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ese es el digamos, el título mayor. Pero el título mayor tiene 4 subtítulos. Por eso. Amarás al Señor. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ajá. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y 4. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, No. para que tus días El se quinto, alarguen. no, pero de esos 4, el título mayor es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Los Y ahora cuatro, después, todos los demás y después son- viene amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Ajá, que vienen esos que va a ya decir. son los morales, ¿no? Ajá, no son Bueno, ajá, es el amor al prójimo. Amor al prójimo. Ujú. Que son los que va a leer ahorita Miri. honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así es. Entonces, si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener un Dios ajeno, no nos vamos a inclinar ante imágenes, no vamos a burlarnos de su nombre y vamos a respetar, bueno, ahí habla de una comunión, ¿no? Dice el día sábado, pero entendemos que Jesucristo es el día sábado, entonces vamos a respetar a su Hijo y esa íntima comunión con Dios, ¿no? Entonces, eso es si amamos a Dios. Y si amamos a nuestro prójimo, pues para empezar, lo primerito, nuestro primer prójimo, nuestros padres. Y a ellos los tengo que respetar y los tengo que honrar por amor. Porque los amo prácticamente, o sea, tú date cuenta, quien ama a sus padres, eso hace, de naturaleza, no porque le dé miedo, sino de naturaleza eso hace porque los ama, los cuida, los honra, los procura, ¿no? Ya siendo grande, les da la lanita también, es una forma de honrar a tus padres, dándoles dinero. Entonces, y después, a los demás, no tengo por qué quitarle la vida a nadie, no tengo por qué robarle sus cosas a nadie, no tengo por qué andar diciendo mentiras de nadie, no tengo por qué estar quitándole el esposo, sí, el esposo, son mis mujeres, el esposo a nadie, aunque no sea mi amiga, aunque sea una desconocida, yo no tengo por qué causarle ese daño. ¿Por qué? Porque yo amo a esa persona. Por eso está diciendo, todo esto se cumple en una sentencia. Y nunca dijo de Dios, se está refiriendo al segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya lo vimos. Si tú no amas a tu prójimo, entonces lo vas a matar, le vas a robar, le vas a quitar el marido, vas a decir mentiras sobre él, vas a ambicionar, o sea, no te vas a gozar de cómo le va bien, le vas a tener envidia, ¿no? Entonces, eso es si tú no amas. Por eso dice que nosotros hacemos las cosas por amor. Entonces, en cuanto a las autoridades, ok, yo te amo, te pago tu tributo. ¿Por qué pagamos tus impuestos? Yo te amo. No lo entendemos. Y luego más cuando llega el momento y no hay dinero, así de, ay, pero te tengo que amar, Señor, dame para amarla. ¿No? Bueno, sigamos. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten. También no adulterarás, es también amo a mi esposo, ¿no? O sea, no voy a andar siéndole infiel si yo lo amo, ¿no? Entonces, pero también puede referirse a amo a Dios, aunque las personas no estén casadas, amo a Dios para no estar robando el esposo de la otra. Sí, claro, sí, también el no adulterarás, sí, claro. Entonces precisamente, es que el amor a Dios te lleva a amar a tus semejantes, ¿no? Entonces sí, el amor, o sea, prácticamente todo, por eso dice Pablo, todo se resume en el amor, todo. Ajá, entonces dice, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ajá. Y luego vamos al 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el amor todo lo puede, todo lo acabamos de comprobar con dice Corintios, ¿no? Sí, no hace nada indebido. O sea, tú no puedes decir que porque amas a uno vas a lastimar a otro. El amor no hace nada indebido, ¿no? Vamos a las versiones Nueva Biblia Vida. Bueno, nada más es esta. El que ama no hace mal a nadie y por eso mismo el que ama cumple perfectamente la ley. O sea, tú amas, eso es lo que debemos de pedirle a Dios: Señor, dame un corazón que ame. Y teniendo un corazón que ame, entonces todos los demás mandamientos se van a cumplir automáticamente. Entonces el problema por el cual infringimos la ley es por la falta de amor. Es por eso. ¿Por qué le faltas al respeto a tus papás, no? Que es como nuestro prójimo, que no los amas. Ajá, entonces, Señor, dame más amor para mis padres, para no faltarles al respeto, ¿no? Vamos al 11. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Entonces, la iglesia se despierta con amor, ¿no? Decíamos ayer que veníamos platicando Sandy y yo acerca de los discipulados que les hemos platicado que vemos en la iglesia. Ya ahorita entramos como en otro discipulado, digamos ya a la mejor final para la práctica, nos dice el pastor, ¿no? Porque dice, estuvieron muy buenos los discipulados, pero o sea, no podemos solo teoría, ¿no? Sino práctica. Entonces, decíamos, ¿no? Sandy dice, ¿no te fijaste que terminamos el discipulado y empezaron a ocurrir pues muchas necesidades, ¿no? O sea, el Señor te pone pues ya lo que aprendiste a trabajarlo, ¿no?
Y es como que levantarse del sueño, ¿no? O sea, vivir una vida en Cristo no es llenarte de cursos, no es llenarte de temas, no es llenarte de enseñanza, sino es vivirla, practicarla, llevar el amor de Cristo a otras personas, sufrir por Cristo, pero sufrir no porque tú te hagas la mártir, ¿no? O te pongas a chillar, no, sino realmente padecer la necesidad del otro. Que si no estoy acostumbrada a compartir, pues comparte, acostúmbrate a compartir la palabra de Dios. No estás acostumbrada a compartir tus bienes, pues acostúmbrate, ya lo vimos la semana pasada. Es que es una característica de un cristiano ser generoso. Y tenemos que, si no lo sabes hacer, bueno, reconocemos que no sabemos ser generosos, pero hay que empezar a ser generosos, ¿no? Pero bueno, esto también nos debe de provocar. Debemos ser generosos. Si no se nos da la generosidad, sí debemos de orar. Yo es algo que de manera personal les puedo compartir. O sea, yo no soy generosa de naturaleza. De verdad que no. Yo siempre ando como que checando los gastos. Pero es algo que le he puesto en manos de Dios. De tiempo atrás yo le he dicho, Señor, enséñame a ser generosa. Y Dios te enseña, sobre todo en eso, en fijarte en la necesidad. Fíjate en la necesidad, antes ni me importaba, ni le hacía caso, ni nada, y ahora ya me empiezo a dar cuenta, y yo algo que le he dicho al Señor, yo quiero entender al 100% lo que significa Dios ama al dador alegre. O sea, yo quiero entender al 100% qué es un dador alegre. Y digo, porque puedo darme una idea, pero no, yo quiero, Señor, en tu gracia, con tu espíritu, entender qué es eso. Y realmente, cuando lo entiendes es porque lo vives, ¿no? Entonces, esa sea nuestra meta. Señor, hazme un dador alegre. Y no solamente en dinero, en tiempo, en esfuerzo, ¿no? En tu corazón, o sea, dar tu corazón en la necesidad de otra persona, porque, pues, les repito, el dinero, pues bueno, podemos aprender a dar dinero y ya. O sea, te doy dinero y no me involucro. Pero entonces eso no es un cristiano. O sea, el Señor, si se tratara de eso, Jesús hubiera venido a repartir un montón de millones a la tierra, pero Él no vino a repartir eso. O sea, sí suplió necesidades, sí lo hizo, también sanó enfermedades, pero ese no fue su principal objetivo. Él dio su corazón, Él dio todo, nos dio todo. Entonces nosotras tenemos que imitar a nuestro Señor. Es que a veces, pues no es gran cosa, pero a lo mejor a la gente le sirve. Sí, pero aún así acuérdate que nuestro mayor regalo nuestro mayor tesoro es Cristo. Sí. Y ese es el que debemos de llevar. Compartir. Por eso dice, es hora de levantarse del sueño. Ajá. La iglesia, o sea, acuérdate que le está hablando a la iglesia está dormida. Y la iglesia no se está dando cuenta de que la gente está yendo al infierno. Ajá. Y nosotros debemos levantarnos de este sueño y empezar a predicar para que la gente, la gente conozca. La gente sea alcanzada, dice, porque ahora, o sea, nos damos cuenta, dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, esto es algo lógico. ¿Hace cuánto recibiste a Cristo, no? Bueno, pues ya, por ejemplo, yo ya tengo 24 años que conocí a Cristo. Dices, bueno, ya faltan 24 años menos, ¿no? O sea, faltan 24 años menos para que llegue Cristo. Esto es algo lógico, pero aún así, ahorita vamos a ver lo que dice el siguiente versículo, miren. Primero voy a las versiones. Dice, es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. Y aquí yo me ponía a pensar, dice, estamos viviendo una época muy importante. ¿Qué época? No sería importante, ¿no? Pero lo cierto es que Dios te escogió para determinada época. Y nuestra época, si se fijan, yo algo que he notado es que la gente muere muy joven. Ahorita yo he notado eso, a lo mejor antes no tanto, pero ahorita muchos jóvenes están muriendo. Entonces debemos despertar del sueño, compartirle, aunque los veamos muy pequeños, aunque los veamos muy chiquitos, háblales de Cristo porque la gente está muriendo muy joven. Esta enfermedad del cáncer está siendo arrasadora y le está dando a niños, a jóvenes, a adultos y es muy común ese diagnóstico, muy, muy común. Y entonces yo me ponía a pensar, bueno, esta es la época en que Dios nos escogió y nosotros debemos de recapacitar en qué época estamos. O sea, Pablo estaba hablando de una época donde Roma estaba haciendo de las suyas, estaban encarcelando y matando cristianos y él se refería a eso. O sea, esta época, vean qué época estamos viviendo. Bueno, nosotros no estamos en Roma, ni tampoco nos está pasando eso, pero nosotros sí nos tenemos que dar cuenta de qué está pasando en esta época. Nuestra juventud está siendo atacada por todos lados. Aparte, son jóvenes que deciden ser homosexuales, son jóvenes que deciden
tener una vida, pues, sumergida en adicciones, y son jóvenes que van a morir pronto. Así que si vemos jóvenes, debemos compartirles el evangelio. Niños, debemos compartirles el evangelio, tenemos que tomarlo en serio. Si nosotras, alguna de aquí, somos maestras de niños, muy en serio, se están muriendo muy jóvenes. Entonces, recapacitar en qué época estamos viviendo. Y recapacitar que el tiempo es corto. Sí, cierto, los tiempos se han acortado mucho. Ya es muy raro ver una persona viejita. Es muy raro. Entonces, ya la mayoría se está muriendo joven, ¿no? Ya por lo menos 60 años, ya 70 todavía, pero 80 ya dices, ay, 80 ya está muy viejito. Cuando antes era normal. Hasta más viejos, ¿no? Entonces hay que entender esa parte. La traducción lenguaje actual dice, estamos viviendo tiempos muy importantes y ustedes han vivido como si estuvieran dormidos. Es una acusación. Dice, ya es hora de que se despierten. Ya está muy cerca el día en que Dios nos salvará, mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Y dice el 12, me voy a apurar, La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí me voy directo, no hay palabra. Dice, la noche ya casi llega a su fin. Acuérdense que cuando más oscuro se pone es porque va a amanecer. Y estamos viviendo mucha más oscuridad. Dice, la noche ya casi llega a su fin. El día de salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. O sea, deja ya de pecar. Porque si no eres partícipe de las tinieblas, anda de día. Por eso dice, revístanse. Ya casi llega el momento, así que dejemos de pecar, porque pecar es como vivir en oscuridad. Hagamos el bien que es como vivir en la luz. O sea, deja de perder el tiempo. Hoy fíjense que tenemos muchas cosas que nos atrapan. Series de las aplicaciones. Series de Netflix, de Amazon, lo que sea, que te roban muchísimo tiempo y ese tiempo lo podrías estar aprovechando para hacer cosas, buenas obras. Acuérdense, Sandy me decía ayer, Dios preparó para nosotros las buenas obras, o sea, ya están preparadas, ya nada más es que nosotros andemos en ellas. El problema es que nosotros andamos en otros asuntos y no en las buenas obras. Entonces, hoy tenemos un tiempo donde la ociosidad es súper peligrosa, ¿no? Debemos conocer nuestros tiempos. El diablo está ocupando las series para atraparnos horas y horas y horas y horas sentados viendo programas. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. Aquí sí vamos a ver unas palabras. Las voy a ver rápido, nada más sáquenle foto, porque ya tengo que acabar. Glotonerías. Glotonerías quiere decir desenfreno. Yo decía glotonerías, pues es que come mucho, ¿no? Es una gente muy tragona. Sí, vivimos en un tiempo donde hasta hay programas de kilos mortales, ¿no? Sí, y eso es un pecado. O sea, tal cual. Pero fíjense que glotonerías no solo significa comer mucho, también significa orgías. Yo dije, ¿cómo? Orgías. Es un desenfreno. Y la orgía, ¿qué tiene que ver? No se sacian, ¿no? No tienen llenadero. O sea, un glotón no tiene llenadero. ¿Y qué hacen en las orgías? No tienen llenadero y prueban de todo. Y aquí es de índole sexual. Y eso era lo que hacían en esos tiempos. Claro, que acuérdense que la fiesta que hicieron a Jehová en el tiempo de Aarón, ¿qué fue? Dice que comieron, bebieron y echaron fiesta, ¿no? ¿Y qué era? No solamente que se echaron una barbacoa y se pusieron borrachos con cerveza. No fue eso. Se refería a que estaban teniendo relaciones sexuales. O ebrios, todos ebrios. No tanto que hicieran un banquete como que digamos, vamos a hacer una comida y que digan, ya comí mucho, ya cometí esto. No se refiere a eso. Que tampoco comamos tanto que eso nos hace daño al corazón. Entonces, prácticamente dice el diccionario Teller, una procesión nocturna, a eso se refería cuando decía glotonerías. Era una procesión nocturna y desenfrenada de sujetos medio borrachos y juguetones sexualmente, que después de la cena desfilan por las calles desnudos, con antorchas y música en honor a Baco. Baco es un demonio, y alguna otra deidad, y cantan y tocan ante las casas de amigos y amigas. Por lo tanto, se usa generalmente para festines y fiestas que se prolongan hasta altas horas de la noche y se entregan a la juerga. Ya se me olvidó que era juerga. Pachanga, ¿no? Una pachanga desenfrenada y que no tiene límite, ¿no?
Lujurias, me voy a lujurias. Lujurias viene del griego koité. ¿Qué significa esto? Así, para pronto. Yo creo que ya entendieron, ¿no? Ajá, entonces, esta palabra hace referencia a un diván. Es un lugar, el diván es un lugar o es una habitación, a un lecho. O sea, en donde tienen relaciones sexuales. Ajá. Dice la Reina Valera, concebir, lecho, cama, lujuria. El Teller dice cohabitación, ya sea legal o ilícita, relaciones sexuales. La lujuria tiene mucho que ver con el adulterio y las fornicaciones, aunque no llega al desenfreno de una orgía, ¿no? Pero va de la mano. Entonces después dice lascivias. Lascivias, dice que ya no andemos ni en glotonerías, ni en borracheras. Borracheras no la puse porque estar briagos, ¿no? O ebrios. Lujurias, lascivias. Lascivias, libertinaje sexual, a veces inclusive de otros vicios. Una lascivia es un deseo desmedido de cualquier cosa. Puede ser incluso algo material. Ajá. Aquí en el punto casi siempre dicen, ay, es muy lascivioso, pues alguien como muy libidinoso, ¿no? Pero también puede referirse a cualquier otro vicio. Es un deseo que no se puede controlar, ¿no? Entonces, el juego. Puede ser los videojuegos, puede ser incluso las compras. O sea, una persona lasciviosa también puede tener ¿Todo lo compulsivo? Ajá, es una actitud compulsiva. ¿Ok? Las otras ya no se las pongo porque las otras son, ¿en qué vamos? En el 12, 13. Contiendas y envidias. Entendemos, las contiendas son los pleitos, todo lo que tenga que ver con andar peleando con otra persona. Y envidia, bueno, pues codiciar lo de la otra persona o tener celos de lo que la otra persona tiene, ya sea de su marido, ya sea de su casa, ya sea de su trabajo, de lo que sea, se tiene envidia de esa persona, ¿no? Eso no es una actitud correcta de un cristiano. Un cristiano no debe de tener celos de nadie, ¿no? Aunque se da el caso, ¿no? La Nueva Biblia Vida dice, seamos siempre decentes, aquí es importante, decentes, como si anduviéramos a la luz del día. No gastemos el tiempo en orgías, borracheras, ni en inmoralidades sexuales, ni libertinajes, ni en pleitos, ni envidias. La traducción viviente dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y la traducción lenguaje actual también dice, me gusta mucho como dice aquí, dice, controlemos nuestros deseos de hacer lo malo y comportémonos correctamente como si todo el tiempo anduviéramos a plena luz del día. No vayamos a fiestas donde haya desórdenes. Esto es importante porque luego dicen, ¿es malo ir a fiestas? Oye, sabes qué clase de fiesta va a ser. Entonces, en base a eso, decides si vas o no. O sea, porque dicen, es que hasta Jesús fue a fiestas. Bueno, sí, pero Jesús no fue a una fiesta desenfrenada, ¿no? Una boda de amigos, ¿no? Por eso lo invitaron, porque era familiar o amigo, conocido, y no llegó ahí nada más de colado, o sea, lo invitaron, y aparte no era una fiesta desenfrenada, ¿no? Dice, entonces, donde haya desórdenes, ni nos emborrachemos, ni seamos vulgares, ni tengamos ninguna clase de vicios. No busquemos pelea, ni seamos celosos. Y por último, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Y dice palabra de Dios para todos. Mejor, revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Y la última, Biblia, la palabra hispanoamericana. Al contrario, revístanse de Jesucristo el Señor y no fomenten las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. O sea, tenemos apetitos desenfrenados todos, sí lo tenemos. Pero nosotros no debemos de proveer. ¿Y qué es proveer? Procurar. Darle. O sea, te gusta la borrachera y tienes cervezas en tu refrigerador. Bien. Estás proveyendo para la carne. O te pasas mucho tiempo en el Netflix y pagas tu Netflix cada mes. O sea, estás proveyendo para tu carne. Eso no quiere decir que todo el mundo no puede tener Netflix. Digo, si quieres tenerlo, tenlo. Pero si es un problema para ti, no lo compres, ¿no? No lo pagues. O si te gustan las fiestas, pues no vayas a donde sabes que te van a invitar.
¿no? No proveas para la carne, ¿no? Bueno, vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, porque una vez más fuimos enseñados por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das más y más de ti, nos das para aprender, Señor, y para llevar una vida práctica en ti, Padre. Sabemos que una vida cristiana no es una vida de solo estudiar, sino es una vida de hacer. Pero dice tu palabra que aún tú también nos ayudarás en el hacer, Señor. Ayúdanos, tú danos el con qué poder, pues realmente ser cristianas en todo, Padre. No solamente en nuestra manera de pensar o de hablar, sino también en nuestra manera de hacer y de amar al prójimo, Señor. Ayúdanos a que nuestro amor no sea solo de palabras, sino que sea de hecho y en verdad, Padre. Ayúdanos a amar al prójimo como tú nos amaste primero, Señor. A dar tu vida, que diste tu vida, Señor, por nosotros en la cruz. Y nosotros poder también dar, pues, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro corazón, Señor, nuestras oraciones para la gente que tanto necesita de ti. Y aún para nuestros propios hermanos en Cristo, Señor, que también están pasando por pruebas y dificultades. Danos un corazón como el tuyo, Señor, que siente misericordia y compasión por el necesitado. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a las autoridades, aún a ser sabias para cuando debemos decir que no, pero también ser sabias para las cosas que pues realmente no se oponen a nuestra fe y podemos ser obedientes, porque aún sabemos que tú nos proveerás para pagar todos esos impuestos que las autoridades nos piden que paguemos, Señor. Ayúdanos, Señor, en fin, Señor, en toda integridad, a ser cristianas en todo lo que somos, en cada área de nuestra vida, hasta en la más simple, Señor, poder reflejarte a ti, Padre. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que disponen su corazón para escuchar tu palabra. Y yo sé que tú estás haciendo la obra en cada una de ellas, Señor. Sé que un día, Padre, pues seremos plenamente perfeccionadas en ti. Y que todo esto que estamos leyendo y escuchando, como dice tu palabra, el día de nuestra salvación se acerca. Sé que un día lo veremos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese amor. Y te pedimos que nos sigas formando, que nos sigas enseñando y que nos pongas a trabajar, Señor, en esta semana. Antes de que llegue el otro viernes para seguir estudiando, ponnos a trabajar, Señor. Ponnos gente necesitada y ponnos un corazón para poder compartir, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.